Capítulo 9. Roca y Taborda, las raíces del pensamiento reformista. Y tomo como acápite una frase de Saúl Taborda de su obra Reflexiones sobre el ideal político de América. Dice Taborda: seguiremos siendo colonia mientras la cultura americana no sea otra cosa que un pálido reflejo de la cultura europea. El profesor Horacio Sanguinetti, mi hermano en el aula y en la vida, nos ayudó a todos a encontrar y escuchar a quienes la hicieron, como dijera el profesor José Luis Romero. La inspiraron, la orientaron, le dieron luz, pero sus nombres pareciera todavía esperan argentinos que los busquen. Horacio Sanguinetti, cuya familia vivió y revivió los hechos, nos ha devuelto a los protagonistas. Gracias a su tenacidad, hay una calle en Unquillo, Córdoba, que lleva el nombre de Saúl Taborda. Me voy a dejar llevar por Horacio para hablar de estos dos maestros tan olvidados, no solo por no vivir en Buenos Aires ni viajar al extranjero como Deodoro, sino por lo que ambos tuvieron como vida de ideas y realizaciones. Sin duda que lo provinciano y federal de la Reforma, a lo que siempre aludió Roca, les cerró las puertas de la capital federal. Deodoro había nacido en 1891 y murió tempranamente en 1942. Era el cuarto de 16 hermanos y provenía de dos familias tradicionales cordobesas. Realistas en sus raíces, sus padres tenían ideas federales y participaron del antijuarismo radical. Los Allende venían de uno de los fusilados en Cabeza de Vaca con Liniers, mientras otro participó de la Revolución de Mayo en Córdoba. Comparte su infancia con un cordobés muy significativo, Arturo Capdevila, con quien cursa en el Colegio Montserrat. Su juventud estudiantil la comparte con Manuel Gálvez y más tarde conocen ambos la orientación de Ortega y Gasset, cuya visión de las circunstancias, como decía Ortega, lo acompañará siempre. Leopoldo Lugones, también cordobés, y José Ingenieros son de su trato y diálogo frecuente. La vocación de Deodoro Roca por las circunstancias americanas aparece temprano. Ya está en su tesis Monroe Drago ABC, Reflexiones sobre la política continental. José Ingenieros la sintetizará diciendo que ella muestra la verdad sobre Monroe y su doctrina. No es América para los americanos, sino América para los norteamericanos. Este antiyanquismo está en línea con su hispanofilia, su amor por la literatura española, su solidaridad con los exiliados españoles y su solidaridad activa con la República contra el franquismo. Es decir, que desde allí imagina el pensamiento nacional, como él dice, sin renegar de nuestro pasado histórico. Cuando habla de las nuevas ideas, como se hablaba, no señala una ruptura con nuestras tradiciones culturales, sino una superación de las mismas apoyadas en estas tierras americanas. Su solidaridad continental es con Hispanoamérica. En una provincia hegemonizada por la enseñanza dogmática clerical, donde ni Ameguino ni Darwin tenían cabida, y ni que hablar de libros de Carlos Marx, cuya ausencia extrañara a Juan B. Justo, va forjándose un pensamiento propio, como él dice, abierto al universo. En 1912, no tiene todavía 18 años, escribe textualmente: el estudiante no es un expositor de textos oficiales, ni está obligado a cargar con el peso de opiniones ajenas. Él no pide catálogos, sino rutas. Su paso por las cátedras durará hasta 1921, en que renuncia ante el cambio de clima político institucional
que va provocando el alejamiento de los líderes reformistas. Quizás una de las mayores precisiones sobre la reforma la produzca Deodoro años después, recién en 1936. Ahí dice Deodoro lo siguiente: la reforma fue un camino provinciano que iba a dar un maestro. Buscando un maestro ilusorio, se dio con un mundo. Eso es la reforma. Enlace vital de lo universitario con lo político, camino y peripecia dramática de la juventud continental que conducen a un nuevo orden social. Antes que nosotros, lo adivinaron ya en 1918 nuestros adversarios. El universitario puro, se dan todavía algunos mediocres y canijos, dice, es una cosa monstruosa. Roca no era hombre de partido. Durante el movimiento del 18 tuvo una relación de principios y diferenciación con el radicalismo, pese a la adhesión que al mismo tuvieron sus padres en la lucha contra el juarismo cordobés. En la década del 30 tuvo un leve paso por el socialismo, donde militaban amigos suyos. Cuando en 1935 gana la gobernación Amadeo Sabatini, Roca saluda ese triunfo de innegable fuerza popular y se manifiesta dispuesto a ayudar como también a criticar. Acompaña la decisión del pueblo de Córdoba. Ha conservado siempre muy buena relación con Santiago del Castillo, segundo de Sabatini y candidato a vicepresidente de la Nación 20 años después. Su proyección política mayor fue la organización de la solidaridad con los movimientos latinoamericanos antiyanquis. Posteriormente, en la época de los frentes populares, integra el Frente Antifascista, crea el Comité Pro Paz de América cuando ya se cierran las negras nubes de la Segunda Guerra Mundial. Convoca a ese Frente Antifascista a Amadeo Sabatini, a Ricardo Rojas, a Lisandro de la Torre, a Luciano Molinas, a Rodolfo Ghioldi, a la FUA y a la CGT. Más allá de una candidatura por el Partido Socialista, del cual es separado después de la elección por inconducta, lo suyo es el americanismo contra las canalladas de Inglaterra y contra el nazismo exterior e interior, al que se le debe oponer una unidad militar de los países del continente. La paz es en España y en el mundo. Se debe a la generosidad de los amigos y continuadores, entre ellos Horacio Sanguinetti, haber ordenado sus papeles y publicado post-mortem 6 libros de Deodoro, en lo que aparecen sus ideas libertarias, pacifistas, de reforma social y solidaridad hispanoamericana. Es decir, las circunstancias orteguianas que hicieron a ese hombre cordobés y argentino por excelencia, americano por vocación, reformista por su lucha y su coraje. Compañero amigo, coetáneo y abogado defensor de Roca fue Saúl Alejandro Taborda, que vivió en la misma época y falleció 2 años después, en 1944. A diferencia de Deodoro, dejó una obra escrita y publicada muy numerosa y diversa, lamentablemente poco estudiada y conocida. Según Horacio Sanguinetti, Saúl Alejandro Taborda es el precursor de la izquierda nacional. Era una familia de tradición cordobesa desde la época colonial. Nació en la zona rural maderera y ganadera vecina de Santa Fe, en un pequeño pueblo, Chañar Ladeado. Se consideraba a sí mismo de linaje hispano. Su adolescencia lo encuentra en Rosario, cursando estudios secundarios con Florentino Sanguinetti, futuro consejero reformista en la Universidad de Córdoba, y de Amadeo Sabatini, al que ya nos hemos referido. Ciudad de creciente población obrera, Rosario será la capital del anarquismo, como recuerda otro santafesino al que también nos referimos, Manuel Gálvez.
Estudia Derecho en la Universidad de La Plata, radicándose en Córdoba el mismo año en que se gradúa, en 1910. Alterna su profesión con la obra literaria, influido por Lugones y por Rubén Darío, en una Córdoba que Arturo Capdevila describe como romántica e hispanoamericana, donde nacen en 1904 La Voz del Interior, periódico liberal anticlerical, intérprete de intereses modernizadores, y el Círculo Artístico Literario, fundado por Capdevila en la misma época. Son tiempos del gobernador Ramón Cárcano y de una gran actividad literaria y teatral de la que Taborda participa con obras que logran éxito de público. En Taborda también tuvo eco la visita de Ortega y Gasset, como ya vimos. Tuvieron largas conversaciones en las que el español los introdujo en el estudio de la filosofía alemana, la cual surgía como reacción al positivismo que ambos cordobeses ya criticaban. Lo mismo sucedía en La Plata con Alejandro Korn, quien señalaba que el positivismo tenía tal extensión y profundidad en el pensamiento argentino que hasta podría señalarse, dice una metáfora, ¿no?, su posible origen en nuestro país. Con la visita de Ortega, dice Alejandro Korn, algunos despertaron de su letargo dogmático y muchos advirtieron por primera vez la existencia de una filosofía menos pedestre. En 1916, Taborda publica trabajos jurídicos en la revista de la Universidad Nacional de Córdoba, mientras en el mismo órgano Deodoro publica significativamente sobre el habla castellana, su preocupación sobre el idioma, la necesidad de la continuidad de el estudio de cómo ese habla castellano opera sobre nuestra identidad nacional. El Pinta tu aldea y serás universal orientó sin duda la vida literaria de Saúl Taborda. No solo escribe en Córdoba, publica y presenta en Córdoba, mientras los hombres de letras que incluso son amigos como Lugones, Gálvez, Ricardo Rojas, entre otros, van a Buenos Aires buscando el eco necesario para sus obras empapadas de sentimiento nacional. No habría que olvidar que el primer poeta argentino había nacido y producido en Córdoba, don Luis de Tejeda, allá por 1604. Taborda criticaba la europeización cultural cosmopolita y producía desde su aldea obras que buscaban en nuestras raíces, como su novela Juan Vargas, en la que el personaje principal se pregunta, dice Vargas, o dice Taborda a través de Vargas, ¿es que esta América que da trigo y lana al mundo no tiene un tema actual para sus intelectuales? Hay que crear este arte con el viento de la pampa, hay que quemarlo con el sol americano, hay que cortar sus llagas con el filo del arado. Ya estando en pleno desarrollo de la lucha por la reforma, Taborda publica Reflexiones sobre el ideal político de América, donde aparecen ideas de corte anarquista, junto con otras nacionalistas e hispanofílicas. Europa, dice Taborda, ha fracasado, ya no puede guiar al mundo. Si Europa ha llenado 20 siglos de la historia, el futuro pertenece por entero a la gloria americana. Propugna un Estado social cooperativo, basado en una docencia emancipadora, para redimir a la inteligencia de su servidumbre. Sus ideales del pasado nacional todavía se inspiran en las concepciones liberales clásicas y en el plano internacional apoya calurosamente la Constitución de Querétaro, firme expresión institucional de la Revolución Mexicana. Hay que recordar que por ese tiempo José Ingenieros, interlocutor de Taborda y de Roca, viene realizando en Buenos Aires conferencias en el Instituto Libre de Estudios Superiores, que luego se publicaron con el título Los Tiempos Nuevos,
en los que muestra su tránsito hacia el apoyo a la Revolución Rusa, a la vez que el mensaje pacifista y americanista del presidente Wilson, que el mismo Ingenieros aplaudía, también era escuchado por las jóvenes generaciones, entre ellos el mismo Taborda, quien se había definido neutralista en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que el neutralismo de Estados Unidos, su pacifismo y defensa de la Liga de las Naciones duraron hasta el muy tardío ingreso norteamericano en la Primera Guerra Mundial. Hay un párrafo esencial en el que coinciden Roca y Taborda, y también Ricardo Rojas. El peligro que entraña para el idioma, lazo poderoso de la cohesión social, el cuidado consciente y deliberado con que los gobiernos extranjeros mantienen siempre vivo el sentimiento de la patria lejana en el seno de los hogares americanos por el cultivo de la lengua. En esa época, luego de su cátedra de sociología en la Universidad Nacional del Litoral, Taborda tendrá un paso fugaz por el rectorado del Colegio Nacional de La Plata. Concurrirá con otros dos compañeros cordobeses, Héctor Roca, hermano de Deodoro, y Carlos Astrada, destacado filósofo hegeliano en los años posteriores. Pero el ámbito no era el de la docta en La Plata. Allí los sectores reaccionarios eran positivistas, laicos, liberales, cientificistas. También cambiaba la situación política nacional con la llegada de Alvear al gobierno, enemigo declarado de la reforma. Por anarquizador, textualmente, Taborda será expulsado de la Universidad Nacional de La Plata. Por entonces publica en la porteña revista Nuestra América, donde aparecen notas de Carlos Guidospano, José Ingenieros, Joaquín B. González, Ricardo Rojas. De la extensa producción de Taborda desearía referirme a su noción de facundismo, por cuanto ella encierra su visión histórica, su idea de lo nacional y su pensamiento en cuanto a la organización institucional que deba adoptar el país. La década del 30, con su gigantesca crisis, puso sobre el tapete la discusión sobre qué nuevos rumbos debía seguir la humanidad. Los criterios representativos institucionales habían entrado en profunda crisis. El golpe del 30, la década infame, la Gran Depresión, el ascenso del fascismo en Europa, el régimen soviético, la prolongada revolución en China, los ensayos políticos de diversos países americanos como México, Brasil, Perú, generaron debates sobre la ruptura de los procesos históricos y la elaboración necesaria de nuevas respuestas. En Argentina se oían voces intentando pensar nuestros nuevos órdenes sociales, que dieran respuesta a la crisis representacional y a los procesos de autodeterminación. Taborda dialoga con Carlos Ibarguren, que viene rompiendo con la democracia progresista, luego pasará por el radicalismo para ir hacia el nacionalismo. Scalabrini Ortiz escribe sobre nuestra dependencia colonial y en el 35, con la colaboración del presidente de la Federación Universitaria de Córdoba, Tomás Bordones, Taborda inicia la publicación de su periódico Facundo, siendo por ello atacado desde el liberalismo y desde la izquierda. Se cumplían 100 años del asesinato de Barrancallaco y, fiel a su estilo provinciano, la publicación aparece en Unquillo. El facundismo o comunalismo federalista es una reivindicación del federalismo, de los caudillos provinciales, a la vez que una crítica al falseamiento histórico liberal y al ordenamiento institucional que él mismo impuso de contramano a nuestras convicciones, tradiciones históricas y prácticas representativas basadas en formas directas de democracia. Se discutía esto en el mundo. Taborda plantea la democracia funcional, así la llama,
convocando a las organizaciones naturales del pueblo a buscar nuevas formas de conducción republicana. Advierte la experiencia soviética que ofrece sugestiones de extraordinaria importancia. Textualmente estoy citando frases de él. El sesgo de nuestro tiempo es, por eso, el de un federalismo basado en estructuras políticas locales, servido y fundamentado por la concepción soviética cuya influencia es inevitable e inminente. Son los tiempos de los frentes populares antifascistas en el mundo, del nacimiento de Forja y su prédica anticolonial, de nuestra década infame, de la proscripción de las mayorías, de la experiencia electoral en Córdoba junto a Deodoro como pares del Partido Socialista y de los frentes por la paz en España y en el mundo. Las fuerzas políticas en todo el globo buscan soluciones nuevas para una crisis que aparece como terminal y no solo hablarán de modelos corporativos los partidos fascistas, sino también grupos liberales y progresistas que advierten la necesidad de encontrar otros modos de canalizar el divorcio entre las masas y sus representantes. Dirigentes de cuño reformista, Biagos, Sanguinetti, Julio B. González, ya habían lanzado un llamamiento a encontrar formas de representación extraparlamentaria, articulando gremios, sindicatos, organizaciones populares. Este nacionalismo facúndico, reivindicando las formas democráticas propias de nuestros pueblos y no del violento implante europeizante, se articula en Taborda con su pertenencia a convocatorias intelectuales internacionales antifascistas por la paz en la Guerra del Chaco, el reconocimiento diplomático de la Unión Soviética, la solidaridad con la República Española. Posición compleja la de Taborda, en un tiempo en que la izquierda argentina no logra interpretar lo nacional ni encontrar la compañía del pueblo, y en que los nacionalistas quedan mayoritariamente adheridos a las expresiones políticas oligárquicas e incluso, en algunos casos, a posiciones fascistas. Dice Taborda, cualquiera sea la forma destinada a sustituir la estructura en falencia, necesitará pedir a lo facúndico su secreto y su clave. El propio marxismo no escapará a esta ley. Será por ella o no será. Cuajará en figuraciones auténticamente nuestras, ayudará a partear instituciones originales en la medida en que guarde fidelidad a la fuente nutricia de la idiosincrasia argentina. Continúa Taborda. Estará en el cumplimiento de esa premisa la posibilidad de una perfecta relación entre la sociedad y el individuo, propia de nuestros orígenes, y que fue tronchada por la introducción del liberalismo extranjerizante con su individualismo robinsoniano desvinculado de las obligaciones civiles que la existencia supone. En ese marco critica Taborda la codificación civil de Vélez Sarsfield, a la que considera inadecuada para la conciencia jurídica del pueblo e irreductible con la vida argentina. A la par de ello, caracteriza a la cultura dominante como guarecida en las ciudades, abriéndole las puertas a una cultura de la colonización. En un mundo que se va polarizando y que ya en 1939 entra en guerra, las posiciones de Taborda son atacables y atacadas desde derecha e izquierda. Son provincianas, son nacionales, sus márgenes son escasos y los acontecimientos transcurren a gran velocidad. Los alineamientos y realineamientos en el país, el continente y el mundo guardan la misma velocidad y a veces una extraña imprevisibilidad. El mundo de preguerra va absolutizando posiciones, floreciendo autoritarismos y teniendo menor sensibilidad para los matices ideológicos.
La muerte casi simultánea de Roca y Taborda deja al movimiento reformista sin sus dos grandes cabezas en plena guerra mundial y en un momento en que la Argentina marcha hacia un gran cambio histórico con el movimiento popular del 17 de octubre de 1945, que también producirá nuevos alineamientos en los propios movimientos universitarios.